El Salvador se está dirigiendo hacia ese punto. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan piloto que va a comenzar con 50 empresas y que tiene que ver pues con este proceso de la facturación electrónica. El mundo ya está, digamos, en esa sintonía. El Salvador se ha quedado un poco a la saga, pero se espera que a partir de este año pues las cosas cambien. Y es por eso que hemos invitado aquí a Noticiero Hechos AM al viceministro de Ingresos. Él se llama Alejandro Zelaya y está con nosotros aquí esta mañana en Hechos AM. Buenos días, viceministro, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación a tu programa. Muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo. Y con mucho gusto hablaremos ahora sobre factura electrónica y su implementación en El Salvador. Exactamente. ¿Sabe que estaba leyendo algunos artículos sobre el tema de la facturación electrónica? Algunos expertos, por ejemplo, del BID dicen que esto reduce la evasión, la elusión y ayuda a la lucha contra la corrupción. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan cerca está El Salvador de entrar, digamos, en esta sintonía de la facturación electrónica? Sí, de hecho, Manuel, eso te quería comentar. Nosotros en conjunto con el BID, a través del financiamiento del préstamo de fortalecimiento de la administración tributaria, que así se llama el proyecto que está siendo financiado por el BID, con un préstamo de 31.5 millones, uno de los componentes que está dentro de esto es factura electrónica. Evidentemente reduce los niveles de evasión que existen en el país. Nosotros perdemos alrededor de 2.000 millones anuales por el tema de evasión. La factura electrónica nos va a ayudar muchísimo a nivel de control y también nos va a dar muchísimos insumos para mejorar nuestros procesos de fiscalización. Además de eso, nos dotará también de una plataforma mucho más robusta y mucho más segura para la transmisión en tiempo real de los datos hacia la hacienda pública. Ya usted lo decía, un tema grave, el de la evasión y la ilusión, 2.000 millones de dólares que se fugan y que no entran a las arcas del Estado, ¿no? Sí, correcto. Y yo siempre digo que este país, su principal problema es un problema de ingresos, ¿no? Todos nos quejamos sobre lo galopante de la deuda externa. Nosotros la hemos logrado reducir considerablemente en el presupuesto general de la Nación de 2020. La reducimos a un margen de 600 millones más o menos, con la entrada en vigencia de la amnistía fiscal. Evidentemente tenemos que incrementar la recaudación tributaria, pero ¿cómo hacemos para incrementar la recaudación tributaria? Este tipo de mecanismos, como la factura electrónica, que te dan algunos beneficios como la eliminación del riesgo de falsificación de documentos, te eliminan también en este caso, el riesgo de que no se esté facturando, ¿verdad? Porque como todo está en línea, entonces tú ya no puedes decir, ya no compré este producto, o este proveedor no me compró a mí, o anulé esta factura, sino que se transmite en tiempo real. Entonces, todos estos mecanismos nos van a ayudar muchísimo. El año pasado, con el lanzamiento del plan antievasión, nosotros incrementamos en 140 millones la recaudación del país, pero todavía es insuficiente. Aún nos hace falta llegar a más. ¿Por qué? Porque las necesidades son constantes en nuestro país. Necesitamos tener 100% abastecidas de medicinas nuestros hospitales, necesitamos llevarle obras viales a nuestra gente, necesitamos reconstruir escuelas, pero con la recaudación actual es imposible llevar todas las respuestas que la población necesita. Entonces, el presidente nos ha encomendado que caminemos hacia un sistema de recaudación mucho más fuerte, más confiable, y que la empresa privada pueda sentirse, digamos, satisfecha con los tiempos de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entonces, de eso se trata factura electrónica, de facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias a la vez que vamos incrementando la recaudación. Este es un día importante porque comienzan una serie de talleres ya preparándose para la facturación electrónica. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, decía de que tienen previsto desarrollar un plan piloto con 50 grandes contribuyentes, aunque yo estaba leyendo que la facturación electrónica es para todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? Sí, de hecho, nuestro proyecto se divide por varias etapas, Manuel. Nosotros hoy iniciamos con los talleres, vamos a hacer un lanzamiento en el auditorio del Centro Nacional de Registros, vamos a iniciar con los talleres de preparación o de entrenamiento a la plataforma de factura electrónica. Entran 60 contribuyentes que están divididos por 16 sectores, 57 actividades económicas representantes de esos 16 sectores económicos, ¿verdad? 60 contribuyentes que van a iniciar este día a preparar todos sus sistemas para que en junio podamos lanzar la primera etapa, que es el plan piloto propiamente dicho, con estos 60 contribuyentes. Después de esa etapa, cuando hayamos finalizado la etapa del plan piloto, vamos a pasar a la etapa de la voluntariedad, que es decir, a todos los contribuyentes que quieran plegarse al sistema del Ministerio de Hacienda de factura electrónica, se les van a dar todas las condiciones y el entrenamiento necesario. Luego hay una segunda etapa, que es la etapa de obligatoriedad,
Ya por ley, nosotros vamos a exigir que todos los contribuyentes entren a esta etapa. Ahora, cuando hablamos de obligatoriedad, no queremos decir que vamos a empezar en 6 meses, ¿no? Tenemos que generar todas las condiciones adecuadas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones. Se hablaba de que esto podría impulsar en una primera instancia, digamos, la recaudación en por lo menos 270 millones, decía, que podría incrementar a partir del inicio del proyecto de la factura electrónica. Nosotros para el proyecto de presupuesto general de la Nación 2020 incluimos 50 millones para el plan piloto, solo lo que podamos desarrollar de aquí hasta el mes de diciembre. Para los siguientes años nosotros hemos considerado que la factura electrónica puede tener un impacto de un 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, pero para eso hay que esperar. Los países que han transitado hacia la implementación de factura electrónica de manera exitosa, normalmente sus procesos se tardan 5 o 10 años. Entonces no es algo que se pueda ver los resultados, ¿verdad?, en el corto plazo, pero en el largo plazo tú ves un sistema tributario más robusto, con mayores facilidades para cumplir con tus obligaciones y algo que le da confianza también a los contribuyentes. México está en este proyecto desde el año 2004, según tenemos entendidos, y es por eso que ustedes lo consideran un ejemplo de lo que se puede hacer con la facturación electrónica. Sí, de hecho es algo que se ha puesto muy en boga en toda la América Latina. Países como México, Brasil, Chile, Ecuador son ejemplos de implementación de factura electrónica. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el BID para que los mejores expertos vengan al país a ayudarnos con esto. Queremos aprovechar ya, digamos, la experiencia acumulada de otros países. Tenemos a la gente del CIAT, que es el Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, que nos está también colaborando en el marco del proyecto, y también a los expertos nacionales, pues, porque tampoco es que digamos que en el país no existe gente que conozca de factura electrónica. Tenemos muy buenos profesionales que conocen la plataforma de factura electrónica y que nos van a ayudar a tropicalizar toda esa experiencia que traen los asesores, ¿verdad?, o los consultores que vienen de fuera a ayudarnos a implementar. Para los ciudadanos que escuchamos sobre el tema de la facturación electrónica, viceministro, tal vez si nos explica de una forma sencilla, digamos, cómo esto puede impulsar el crecimiento económico de El Salvador. Sí, bueno, hay que empezar por algo, que es cuando hablamos de factura electrónica no estamos hablando de digitalizar o de escanear una factura, porque la mayoría de nosotros nos equivocamos con eso, sino que es la forma en la que nosotros captamos en tiempo real todos los datos de una transacción. Todos los movimientos que se dan en el ámbito comercial. Correcto, es decir, el cliente, el proveedor, número de NID, la dirección, los productos que se vendieron. Entonces, todo eso nos va a ayudar también luego a la formulación de políticas públicas, porque vamos a empezar a tener información en tiempo real, por ejemplo, de qué productos se están moviendo más en el mercado, qué contribuyentes son los que están teniendo mayor éxito económico, los márgenes de ganancia de cada uno de los rubros. Todo esto nos va a ayudar también a darle otras facilidades en materia económica, digamos, para crecer, o otros incentivos a ciertas industrias que pueden resultar interesantes para el crecimiento económico del país. Esto va a ser difícil que se pueda engañar a Hacienda, entonces. Totalmente. De hecho, ese es hacia lo que vamos a transitar, ¿no? Hacia una etapa de responsabilidad fiscal, que es a lo que nosotros deberíamos siempre apuntar, y una etapa en la que los procesos del Ministerio de Hacienda también se van a ir acortando. Ya no va a ser necesario que nosotros tengamos esas largas auditorías que también para el contribuyente han sido un sufrimiento total, ¿verdad? Tener a los auditores del Ministerio de Hacienda casi durante 6, 7 meses, entonces vamos a ir nosotros acortando nuestros tiempos de visita. ¿Por qué? Porque como vamos a tener todo en línea, podremos hacer cruces automáticos y te podremos mandar una notificación, por ejemplo, Manuel, usted tuvo esta operación con tal y tal compañía y no la ha reportado dentro de su declaración de impuestos. De hecho, en los países que más han avanzado en implementación de factura electrónica, a ti te mandan tu declaración de impuestos en los primeros 5 o 10 días de cada mes, y tú lo único que haces es validarla, nada más. Sí, tuve todas estas operaciones, y básicamente cargarla al sistema de declaraciones electrónicas del sistema tributario, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el tema de la facturación falsa? Oh, muchísimo. Nosotros tenemos mucha falsificación de documentos a efecto de llenar algunos requisitos legales. De repente a ti te dicen, mire, para ese motor que vas a hacer el cambio en tu auto, yo necesito la factura original. Entonces la gente no la tiene.
Entonces va y falsifica una factura o va con una empresa que está inactiva y la operación no existe como tal. Entonces, de esos ejemplos hay muchísimos en los que se le pide una factura o un documento fiscal a la gente, pero este no existe. Entonces, con la factura electrónica vamos a reducir esos espacios de evasión y además, para aquellos contribuyentes que no tengan acceso a Internet, por si la gente que está viéndonos en este momento se está preguntando qué vamos a hacer los que no tenemos acceso a Internet, pues también le vamos a aprobar una representación gráfica de la factura electrónica. Ahora, por la vulnerabilidad del sistema, que es otra de las cosas que siempre nos preguntan, hay que recordar que el expediente tributario es confidencial, entonces nosotros estamos obligados a que el sistema, los niveles de encriptación en la información sean altísimos. Así que el CIAT, el BID y todas las otras instituciones que están colaborando con nosotros, como la Secretaría de Innovación, nos están ayudando también para que esto sea un programa muy robusto, como los que ya tenemos, y proteger los datos, y que asegure la protección de los datos de los salvadoreños. Bueno, definitivamente es un tema muy interesante, el tema de la facturación electrónica, y qué bueno que El Salvador está dando ya los pasos para entrar en esto, digamos, que es como lo que está, como usted bien mencionaba, en boga en todo el mundo, porque se dice que nosotros estamos por lo menos 10 años a la saga en cuanto a la implementación de proyectos como este, ¿no? Claro, y Manuel, o sea, el país en materia general ha tenido un retraso en los últimos gobiernos que nosotros estamos llamados a acortarlo, ¿verdad? Es decir, adelantar todo lo que podamos por todos los años que hemos perdido con gente que no se ponía a hacer su trabajo. Y esta es nuestra responsabilidad ahora. Si bien es cierto, el país está retrasado 10 años, yo creo que es muchísimo más que esos 10 años, pero nuestra responsabilidad es ponernos al día. Entonces, por eso es que estamos nosotros con factura electrónica, estamos con el plan antievasión, estamos reforzando nuestros equipos de auditores con con equipo informático, porque teníamos una obsolescencia de equipo informático impresionante en el Ministerio de Hacienda. Estamos implementando algoritmos de conocimiento autónomo o inteligencia artificial para selectividad de casos, algo que el IRS viene haciendo desde hace 10, 15 años. Nosotros apenas estamos lanzando el proyecto, pero asumimos con compromiso nuestra responsabilidad. Para eso eligió la gente al presidente Bukele, y ese es el mandato que a nosotros nos ha dado. Pongámonos a trabajar, hagamos que todo el retraso que hemos tenido en los últimos años se acorte. Y por eso es que has visto que hemos estado corriendo muchísimo en los primeros 8 meses de nuestro gobierno. Pero, como te vuelvo y repito, es nuestro compromiso y vamos a seguir adelante. Viceministro, aprovechando su visita, seguramente hay mucha gente que está interesada en el proceso de devolución de la renta. Según tenemos entendido, comenzó el día de ayer. Sí. Pero, ¿cómo está esto? Porque ya seguramente hay gente que está pues esperando que esto llegue. Sí, bueno, de hecho nosotros por primera vez en muchísimo tiempo, yo creo que es la primera vez en toda la historia del Ministerio de Hacienda, ponemos a disposición la declaración de impuestos de la renta a partir del 1 de febrero. Normalmente te la ponían siempre a finales de febrero o inicios de marzo. Entonces tú te tardabas más tiempo en hacer tu declaración y por ende te tardaba mucho más tiempo en que te devolvieran. Nosotros tenemos proyectado devolver 34 millones en el total de declaraciones que recibamos del año 2019. Vamos a empezar por primera vez también en la historia a devolver en la última semana de marzo, porque nunca se ha hecho de esa forma. Normalmente se empezaba en mayo o en junio. Entonces nosotros estamos comprometidos y ya dimos las indicaciones a todos los equipos de trabajo de que las devoluciones del impuesto sobre la renta empiecen en el mes de marzo como meta. ¿Qué debe hacer el contribuyente? Pues presentar ya su declaración de impuestos sobre la renta. Entre más pronto nos presentan su declaración, nosotros más pronto le devolvemos la plata que le corresponde, porque es una buena práctica, ¿verdad?, que la administración tributaria te regrese rápidamente lo que te corresponde en tributos. Bueno, definitivamente que hay mucha gente interesada en este tema de la devolución del impuesto sobre la renta. Viceministro, le queremos agradecer su visita y lo esperamos próximamente para que venga y conversemos pues de forma más amplia sobre el tema de la facturación electrónica y de otros temas que le competen, en este caso a Hacienda, ¿no? Sí, bueno, te vuelvo a hacer la invitación a la gente que esté interesada para que se aboque a nosotros, que nos pregunte sobre el tema de factura electrónica, cómo poder incluirse en el proyecto. Hoy lanzamos en el CNR a las 9 de la mañana el primer taller sobre entrenamiento para la plataforma de factura electrónica, y además de eso invito a los contribuyentes también a que estén al día con sus obligaciones tributarias. El decreto 521 está vigente, ya pueden pagar
sus impuestos con la excepción de multas e intereses, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para ponerse al día con Hacienda. Así es, bueno, gracias al viceministro Alejandro Zelaya por visitarnos aquí en Hechos AM. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de esta entrega informativa.